Bueno, continuamos con Henry Falcón, presidente del Partido Avanzada Progresista, exgobernador del estado Lara. Te dejaba dos preguntas. Una, esta situación que hay con Rafael Ramírez, bueno, había rumores no confirmados de supuesta destitución por parte del presidente Maduro, de Rafael Ramírez, embajador ante Naciones Unidas, pero él tuvo una clave responsabilidad en Petróleos de Venezuela durante muchos años y hay una disputa pública entre Iris Varela y él, y el propio Maduro, sin nombrarlo, pues lo ha dibujado prácticamente que de cuerpo entero. Tú que vienes del chavismo, pues conoces el chavismo por dentro, ¿qué lectura le das a esta situación allí? Mira, yo creo que los partidos, y cuando los partidos se tronizan en el gobierno, por supuesto las contradicciones son mucho más poderosas, porque en el gobierno se cruzan intereses también de carácter económico, cuando se está en posiciones de gobierno. Entiendo que Rafael Ramírez tuvo una posición preponderante en el gobierno y en el partido, cosa que hoy demuestra que también la estrategia en un momento y las condiciones de administración fueron equivocadas. No hay una empresa hoy en el país, la principal empresa del país, que es la que genera las divisas para poder soportar las importaciones, está en el deterioro más grande que haya podido sufrir esa empresa petrolera en los últimos 50 años, Vladimir. Venezuela es hoy el país asociado a la OPEP que tiene un recorte petrolero, o no un recorte, que tiene una caída en la producción petrolera como no lo ha vivido ningún país de esa institución en los últimos años. Casi 321.000 barriles en lo que va de año. Y en los últimos 5 años se habla de casi 1.000.000 de barriles de petróleo que no se producen. Por eso la compensación del ingreso de las divisas con la caída en el promedio del barril de petróleo hoy de 55 dólares el barril, no compensa a los efectos del ingreso y el gasto, porque también se le ha atribuido una carga fiscal muy profunda, muy grande a la empresa estatal petrolera. Todo eso, Vladimir, demanda que tú puedas tener más que lealtades en la empresa, que puedas de verdad adoptar una administración desde las capacidades, que es lo que ocurrió en el país con la dirección de la economía. En tal sentido te pregunto sobre la designación del general Manuel Quevedo como nuevo presidente de PDVSA y ministro de Petróleo y ¿Qué Minería. te indica la lógica? Que frente a estos niveles de colapso estructural en el cual se encuentra el país, que nos puede llevar a una debacle, qué bueno sería un acuerdo, allí sí un acuerdo político, una directiva consensuada de la empresa petrolera, donde incluso se habilite la Asamblea Nacional Constituyente y se reconozca la legitimidad de la Asamblea Nacional, y esas dos instancias de poder diversas puedan decidir sobre la directiva y la designación de PDVSA, del presidente de PDVSA, pudo ser de consenso. Así puede operar también. Pero en concreto esta designación de un militar como presidente de PDVSA, Bueno, ¿cómo la ves? me parece que eso genera a su vez lo que ha generado en otros ámbitos en la población mucha desconfianza, porque pareciera que el esquema es militarizar al extremo la administración. Entiendo que son 4 ministros militares, pero lo mismo, te repito, sucedió con la economía. Teníamos en el momento más álgido, más crítico de la economía del país, quien direccionaba más allá de su capacidad técnica para poder abordar la crisis más aguda del país, teníamos un militar que no tiene las preparaciones ni las credenciales para ello. Yo desconozco las credenciales del general Quevedo, las desconozco, pero hoy es donde se requiere en la empresa, principal empresa del país, de donde depende buena parte de nuestra recuperación, porque ahora habrá que hablar incluso, Vladimir, de una estrategia de convenios petroleros que convoquen a todas esas inversiones, a las mejores empresas del mundo, para ver cómo se logra progresivamente mejorar la producción, que te repito, ha caído estrepitosamente este año y en los últimos 5 años, y eso es lo que mantiene a la empresa en un estado también de colapso que no permite financiar de la manera como se hacía el gasto público y la carga fiscal que le han atribuido desde el propio gobierno. Por cierto, ¿qué opinión tienes de las acciones que ha llevado adelante el fiscal designado por la ANC, Tarek William Saab, contra hechos de corrupción en la industria petrolera, en el caso de presuntos hechos de corrupción, pues,
Citgo y otros y gerentes, y en el caso de la faja petrolífera. Si eso obedece a un criterio sano de administración de justicia, objetiva, transparente, por supuesto que nosotros lo acompañamos y lo vamos a acompañar siempre. Se le ha hecho mucho daño al país. Recordemos. ¿Y si no es eso, qué pudiera hacer? Bueno, ojalá y no sea una práctica interesada desde lo político para sacar de juego a todo aquel que se le es incómodo al gobierno. Ahora, ojalá y eso también se hubiese implementado, Vladimir, con aquellas de las asignaciones en divisas para traer bienes desde el exterior, y quedó comprobado de que mucha gente no operó en las condiciones de las expectativas del gobierno y de la población, y de allí viene toda esta debacle de la caída de la economía venezolana. Henry, la oposición es muy buena haciendo diagnóstico. Hace diagnóstico de los problemas, dan cifras, pero al país, por lo menos yo no tengo claro cuáles son las propuestas que la oposición como bloque tiene frente a la crisis, cuáles son las medidas que habría que tomar. Digamos, ¿hay un consenso en torno a esto? Dentro de la oposición, como consenso, no. Por eso te digo, donde no hay debate, donde no hay amplitud, tú me preguntabas ahorita, por ejemplo, con las decisiones de diálogo y esas presuntas candidaturas presidenciales y las primarias, aquí hay 8 partidos debidamente validados ante el Consejo Nacional Electoral, Vladimir. Son Primero Justicia, Acción Democrática, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo, Avanzada Progresista, el Partido Social Cristiano Copey, el Movimiento al Socialismo y Puente. Todos somos oposición, todos. Más allá de la MUT, esa es la oposición venezolana. Ahora, 4 partidos, solo 4 decidieron o están decidiendo sobre el diálogo, están decidiendo sobre candidaturas presidenciales. Uno entiende que todo el esquema del desarrollo de la política del país descansa sobre 4 partidos, no puede ser. Cuando hay un sector mayoritario que se inscribe en el centro, si revisamos todos los estudios de opinión, el 55% de la población se expresa contraria a la militancia partidista. ¿Tú eres de centro o de oposición? Yo soy de oposición, con posición, con una posición dentro de la oposición, y esa debe ser la oposición. En una carta al Magro, la MUD le dice al secretario general de la OEA que allí está representada la mayoría de la oposición y está representada la sociedad civil en ese diálogo. Yo creo que la oposición de 4 partidos no es el país, no representa al país, y nosotros no nos sentimos representados en las decisiones de solo 4 partidos. El país incluso va mucho más allá de los partidos. El país son muchas instituciones, son los gremios profesionales, es el gremio de los trabajadores, son los gremios productivos, son los estudiantes. Ahora, estando fuera de ese diálogo Avanzada Progresista, ¿cómo va a ser Avanzada para que tanto los representantes de la MUD como los del gobierno escuchen en algún momento sus planteamientos? Ojalá y eso se pudiera dar. Por eso nosotros hablamos más que de un diálogo político, un diálogo económico, un diálogo social, un diálogo que atienda a eso. ¿Y ustedes han hecho alguna iniciativa individual para tener contacto con los cancilleres que van a estar como mediadores? Por ejemplo, yo he conversado telefónicamente con la canciller, con la embajadora de México. Conversamos por lo menos en 3 oportunidades con el embajador de Chile. Incluso el embajador me diga, mira, diga usted que está invitado también al diálogo de Santo Domingo. Y yo lo dije en su momento. Hay conversaciones con los embajadores. El mayor de los intereses o el mayor interés de la comunidad internacional es que el diálogo sea verdaderamente amplio. Y repito, que la prioridad del diálogo sean los problemas de la gente, no los problemas que se planteen de manera interesada desde un partido. O sea, los problemas del país hoy son la economía. Tú me dices, por ejemplo, qué propuestas se pueden manejar desde la oposición. Ya te decía, yo creo que el mal mayor de Venezuela es el falso referencial, producto de la inestabilidad de una tasa de cambio que no obedece de verdad a las realidades del país. Una a la que dice el gobierno y otra a la que está referenciada por una página web en el exterior. Y todo eso nos marca hoy el proceso hiperinflacionario que vive Venezuela. Se demuestra no solamente en esto que estamos viendo del detallado de cosas que eran impensables anteriormente. Usted va hoy y compra algo en la mañana y cuando vaya en la tarde eso cuesta de repente 20, 30% más.
Ese es el marcaje de los procesos hiperinflacionarios en cualquier país del mundo. Nosotros lo estamos viviendo hoy en nuestro país. Tenemos un sobreprecio de tiempo y tenemos que ir a la pausa. Vamos a la pausa, ya venimos con Henry Falcón, presidente del Partido Avanzada Progresista. Germán Figuera te pregunta por aquí, lo respondes al regreso. ¿Apoyaría un candidato presidencial extrapartido? Y yo le agregaría la pregunta, tú hablaste de candidaturas presidenciales, presuntas candidaturas presidenciales, ¿la tuya es presunta o real? Vamos a la pausa, ya venimos. De acuerdo.